Bien, comencemos. Estamos con la regla, en la primera de las reglas de probabilidad. La primera que tenemos que ver es la regla de la adición. Entonces, este es el caso de probabilidades excluyentes o no excluyentes. Vamos a ver cada uno de ellos y de qué se trata para el cálculo de probabilidades. ¿Está bien? Ok, entonces a esto se le llama regla de adición porque nosotros vamos a sumar probabilidades para encontrar la ocurrencia de algún evento. La gran particularidad que tiene la regla de la adición es que solamente en el experimento se realiza una sola extracción. ¿Sí? ¿No? La regla de la adición se emplea cuando se desea determinar la probabilidad de que ocurra un evento u otro en una sola observación, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos un juego de cartas. Vamos a hacer ahora con cartas nuestros cálculos de probabilidad. Y digamos que por lo general se juegan con 5 cartas, ¿no? Pero en la regla de la edición solamente se puede hacer una extracción, es decir, una sola carta se puede llegar a extraer, digamos, ¿no? Y de esa forma calcular la probabilidad de que ocurra esa sola extracción, ¿no? Entonces es el caso más simple de probabilidades cuando, no importa qué experimento sea, monedas, dados, cartas, ¿no? Eh, artículos que se quieren comprobar si están bien o están mal, digamos, ¿no? De un lote, etcétera. No va a importar cuál va a ser la fuente de probabilidad. Lo único que va a diferenciarlo de la regla de la multiplicación que vamos a ver después es que aquí nosotros solamente hacemos una sola extracción, ¿ya? Entonces, del grupo de estudiantes que asistían a clases, digamos, ¿no? Cuando era la parte presencial, ¿cuál es la probabilidad de que salga un alumno de tercer semestre, por decirlo, ¿no? Algo así. Entonces, solamente una extracción. ¿Esto por qué lo recalco? Porque hay ejercicios donde se pide calcular probabilidades. Y si ustedes leen en el enunciado que solamente se hace una extracción, entonces directamente van a asumir que es regla de la adición. ¿Ok? Pero la regla de la adición tiene dos variantes, o sea, dos situaciones, dos escenarios. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes y cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Para representar a la probabilidad en la regla de la adición de que ocurra un evento u otro, ¿no? ¿No? Le denominamos la probabilidad de que ocurra A o B, ¿ya? Es decir, que nosotros lo que vamos a determinar es en un experimento la probabilidad de que no ocurra sino un solo suceso, sino pueden ocurrir varios sucesos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo al extraer una carta, esta sea impar o par o una letra, digamos, ¿no? Están las letras J, K y Q en las cartas. Pueden ser A o B o C, A o B, o A o B, C, o hasta D, ¿no? Puede haber diferentes posibilidades, siempre y cuando solamente se haga una extracción. Y cuando yo digo O, ¿no? Clara probabilidad de que ocurra A o B, significa que nosotros estamos pidiendo que solamente ocurra uno de los dos, ¿no? Como decimos O, es calcular la probabilidad de que ocurra A o B, es decir, no al mismo tiempo los dos, no los dos eventos en un solo intento, sino uno de ellos, pero en un solo intento, ¿no? Que en términos de, de lenguaje de conjuntos, ¿no? A esto se le denomina unión de A y B, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Porque la manera en la cual nosotros podemos representar gráficamente lo que son las probabilidades en la regla de la adición es mediante diagrama de conjuntos. ¿Ok? Y es lo que normalmente en algunos otros cursos de estadística van a ver, que se hace un poco más hincapié en lo que son teoría de conjuntos, ¿no? Y eso porque hay ejercicios un poquito más complejos donde podemos
trabajar con varios conjuntos a la vez, etcétera, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a adentrar mucho en el tema de la teoría de conjuntos, sino simplemente en el cálculo de probabilidades. Y esto, que es las gráficas o teorías de conjuntos, simplemente van a ser una referencia gráfica, pero no va a ser un poco el mecanismo por el cual vamos a calcular probabilidades, que es un poco también el sentido que le dan en otros cursos de usar la teoría de conjuntos para resolver este tipo de ejercicios. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos en la regla de la adición son dos casos. Vamos a ver el primer caso, ¿no? Cuando dos o más eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que dos eventos sean mutuamente excluyentes, no? Significa que no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra A o la probabilidad de que ocurra B, cualquiera de los dos, pero la particularidad de aquí es que A o B, que son dos sucesos o eventos que pueden ocurrir, ¿no? No se afectan entre ellos, es decir, son eventos totalmente excluyentes, ¿no? Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad que en un juego de cartas se obtenga un as o un 10? ¿Cuántas cartas tiene un juego? Dijimos, ¿se acuerda? Al 52. 52, muy bien. Ahora, yo voy a sacar de las 52 cartas que están en la mesa, yo voy a sacar una sola. Quiero calcular la probabilidad que esa carta que yo saqué, que es una sola, repito, sea un as o un 10. Entonces, como es una sola carta, no puede ser los dos. Tendría que ser o uno o el otro. Entonces, debo plantear la probabilidad, como dijimos, en la regla de la adición, nosotros tenemos que escribir, la manera de escribir las probabilidades con la conjunción o. Entonces, ahí también hay una particularidad, ¿no? Cuando ustedes vean, calcular la probabilidad de que ocurra A o B, como dice O, entonces regla de la adición. ¿Ya? Bien, ahora, estos dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Son dos cartas distintas o puede haber una carta que presente los dos eventos al mismo tiempo? ¿Alguien? Distintas, ingeniero. Es decir, ¿no hay una carta que sea as de 10? No dije. No. ¿Hay cuántas cartas que son el as? 4 en total. ¿Y las que son de 10? 4 también. 4 también. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un cálculo de probabilidad cuando tenemos cuatro cartas que son el as y cuatro cartas que son el 10. ¿Cuál es la diferencia entre las cuatro cartas que son el as? Que vienen diferentes símbolos, ¿no? Espada, diamante, corazón y trébol, ¿no? Esos son los cuatro símbolos que tienen las cartas, o yo le llamo palos, que normalmente vemos en un juego, ¿no? E igual para el 10. El 10 también tiene cuatro cartas distintas del 10 porque tiene cuatro distintos símbolos en las cartas, ¿no? Ahora, ese vendría a ser el espacio muestral. Es decir, el espacio muestral son todas las posibilidades que yo tengo de encontrar una carta que se las, que serían cuatro cartas. Y para el caso del 10 también son cuatro cartas, ese es el espacio muestral, o sea, yo puedo obtener cuatro cartas que son el 10. Porque no solamente es una carta que es el as o una carta que es el 10, son cuatro cartas en cada una de estas dos categorías. Entonces, como no puedo yo encontrar una carta que sea común entre los dos, es decir, no hay una carta que sea as de 10 o 10 de as, y no existe en realidad porque son cartas distintas, ¿no? Son dos juegos distintos, entonces son mutuamente excluyentes. Si hubiera habido la posibilidad de que al extraer una carta, esta tenga los dos sucesos, las dos categorías que estoy observando, entonces no son mutuamente excluyentes, pero como son distintas, son mutuamente excluyentes. Bien, la probabilidad de eventos que son mutuamente excluyentes, la probabilidad de A o B, es directamente la suma de las probabilidades, ¿no? Entonces,
La probabilidad de que sea un as o un 10 es igual a la probabilidad de que sea un as más la probabilidad de que sea un 10, ¿no? Y dijimos que en un juego hay 52 cartas en total y la probabilidad de que salga una carta que es el as, cuando yo traiga una sola de ellas, ¿no? Es 4 sobre 52, es decir, en el total de observaciones posibles, en el total de cartas que yo podría, en la cual yo podría escoger, que son 52, 4, ¿no? Son favorables a que ocurra una carta que sea el as, ¿no? Entonces, la probabilidad que yo pueda obtener una carta que sea as es 4 de 52. Lo mismo va a ser para la carta que es el 10, ¿no? Como también se tienen 4 cartas que son el 10, entonces de las 52 cartas en total existen 4 posibilidades de obtener un 10, ¿no? Entonces es simplemente la suma de ambas probabilidades y la probabilidad final vendría a ser 8 sobre 52, que lo vamos a simplificar a 2 sobre 13, si hacemos la simplificación, y eso representaría el 15,4%. ¿Cómo interpretamos este resultado? ¿Alguien se anima? Podríamos decir que la siguiente carta de la baraja tiene un 15,4% de probabilidades de ser un as o un 10. Digamos que está bien la idea, pero eso de la siguiente carta no lo entiendo muy bien. ¿Por qué sería la siguiente carta? O sea, la carta que vamos a sacar del mazo. Exacto. Directamente, ¿no? Decimos la probabilidad de extraer una carta, ¿no? Del juego que sea As o 10 es de 2 en 13 posibilidades, ¿no? Aquí está, es de 2 en 13 posibilidades. Esa sería la interpretación. Y sería bien que lo anoten. La idea es esa, ¿no? Que nosotros tomemos en cuenta este quebrado para hacer la interpretación y al final decimos que representa el 15,4%, ¿no? Porque decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda en una extracción sacar un as o un 10 es del 15,4%? No dice mucho, pero en realidad esa vendría a ser la probabilidad, no es el resultado. Más que todo, si nos basamos en el quebrado simplificado, para que sea más fácil, ¿no? Al momento de leer la interpretación, nos digamos, ¿no? Que la probabilidad de extraer un as o un 10 en una sola extracción es de 12, perdón, es de 2 en 13 posibilidades, que representa el 15,4%, ¿no? Es de 2 en 13 posibilidades. Entonces, ¿qué significaría para ustedes 2 en 13 posibilidades? Que por cada 13 cartas, dos al menos son un 10 o un as. Muy bien, que de 13 cartas elegidas al azar, ¿no? Porque siempre el azar tiene que estar presente. Nosotros no podemos decir que la probabilidad va a ser válida si no escogemos, si no es al azar. Entonces, de 13 cartas que yo escoja al azar, ¿no? La probabilidad me dice que al menos dos de ellas, de esas 13, dos de ellas van a ser un as o un 10. Yo voy a sacar una primera carta, ¿no? Ahí está el juego, las 52 cartas en la mesa, revueltas, ¿no? Escojo una, cualquiera, y de ahí de escoger una sola carta, puede que me salga el as o el 10 o no me salga. Devuelvo esa carta, hago otra vez, revuelvo otra vez las cartas, ¿no? Las mezclo bien y vuelvo a sacar otra. Es que siempre tiene que estar las 52. No puedo yo sacar una carta y ver si es as o 10 y para sacar la segunda carta no devolver la primera que he sacado. Se tiene que devolver.
porque eso es sobre la base de 52 que nosotros tendríamos que calcular las probabilidades siempre, ¿no? Y es que porque una sola extracción. Ahora, ustedes me dirán, pero si yo saco una carta y luego saco otra carta después, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Cuando tú sacas la primera carta, estás eligiendo entre 52 cartas. Si no devolvieras, entonces ya no estarías sacando una segunda carta sobre la base de 52, sino sobre la base de 51. Y si vas a sacar una tercera carta, ya estarías sacando sobre la base de 50 cartas, nada más, ¿no? Porque ya han salido dos. Entonces, ese es otro tipo de tratamiento, es otro tipo de cálculo de probabilidades. En este, a pesar de que yo diga que en 13 extracciones que yo realice, dos al menos van a ser un as o un 10, no significa que esas 13 se van a sacar de manera consecutiva hasta alcanzar el as o el 10, no. Claro, en realidad va a ser así, pero siempre y cuando se devuelva la carta que se haya sacado. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Se, se entiende, Inge, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, este es el inicio, ¿no? De aquí vamos a ir viendo muchos casos de cómo se calculan probabilidades, en qué tipo de casos, de ejemplos que vamos a ir viendo, ¿no? Ahora, ¿esto cómo puedo representarlo gráficamente? ¿No? Como hemos visto en el capítulo anterior, teníamos nuestra tablita gráfica, teníamos nuestro modelo de regresión, su gráfica, ¿no? Siempre tratamos de hacer alguna representación gráfica, ¿no? ¿Para qué? Para tal vez entender un poquito más de qué estamos hablando. Se hacen dos diagramas de conjuntos, ¿no? Donde tenemos el conjunto que representa las cartas que son el 10 y las cartas que son el as. Como les decía, hay cuatro cartas que son el as, que están diferenciadas por estos cuatro símbolos. Y tenemos las cartas que son el 10, que también tienen esos cuatro símbolos. Entre estos dos conjuntos hay un punto común. ¿Habría algún punto en común que pueda crear una intersección entre estos dos conjuntos? ¿O son conjuntos disjuntos? Disjuntos. Disjuntos. No vamos a encontrar una carta que sea común para que vaya a crear la intersección. Estos son casos de eventos mutuamente excluyentes. Son eventos que no tienen intersección, que se dibujan en dos conjuntos que están separados. Bien, entonces, si yo les pido calcular la probabilidad de que en un juego de cartas, al extraer una sola de ellas, ocurra un as o un 10, lo único que hay que hacer es contar cuántas cartas hay en el diagrama. ¿Cuántas cartas hay aquí en el diagrama en total? 8. 8. Entonces, la probabilidad de que yo saque una carta que sea as o 10 o 10 o as, no importa el orden, ¿no? Es 8 sobre 52. Ya no planteo la probabilidad de esta manera, ya no la escribo así. Esa es la forma de desarrollar la probabilidad. Es importante también, ¿no? Saber escribir cómo desarrollar la probabilidad, cómo se debe escribir, ¿no? Todas las partes y componentes que determinan la probabilidad final. Pero si fuera solo el gráfico, solo se debe contar, ¿no? Y te doy el gráfico, te digo, calcula la probabilidad que salga un as o un 10. Entonces tú cuentas, ¿no? Hay 8 de un total, el total de cartas que se pueden, del cual se pueden extraer son 52. Entonces la probabilidad que salga un 10 o un as, o un as o un 10 es 8 sobre 52. Listo. De manera simplificada, 8 sobre 52 es 2 sobre 13, que representa en porcentaje el 15,4%. Y listo. ¿Está bien? Entonces, dos conjuntos disjuntos, ¿no? Hacen la representación de eventos que son mutuamente excluyentes. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo eventos que no son mutuamente excluyentes? Es el segundo caso de la regla de la adición, ¿no? ¿Cuándo es posible que ocurran al mismo tiempo, ¿no? Los eventos? ¿No? La probabilidad de que ocurra A o B también va a ser la suma de sus probabilidades
menos, aquí se aumenta un término, la probabilidad conjunta, así se le llama, o la ocurrencia conjunta de ambos eventos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, dice, ¿cuál es la probabilidad que en un juego de cartas, es la misma idea, eh, se obtenga un as o un trébol? ¿No? Solo se saca una carta, siempre es así, en la regla de la adición, siempre solo es una extracción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que en un juego de cartas, en una sola extracción, se obtenga un as o un trébol? Las cartas que son el as son 4, hemos dicho. ¿Cuántas son las cartas que son trébol? 13. 13. Cuando digo trébol es este símbolo, ¿no? Este símbolo que está acá. Ese es el trébol. Este. Entonces, este trébol está presente en todas las cartas del as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q y K, ¿no? ¿No? Para las que tal vez no se acuerdan mucho de cómo son las cartas, así se maneja. Entonces serían 13 cartas. ¿Existe la posibilidad que haya una carta que tenga los dos eventos al mismo tiempo? Sí. ¿Cuál sería esa carta? El as de tréboles. El as de trébol. Ahora sí existe la posibilidad de que los dos eventos de los cuales yo estoy interesado, exista una situación donde los dos ocurran al mismo tiempo. Entonces, cuando yo planteé la probabilidad para el desarrollo de la probabilidad, voy a decir la probabilidad que salga un as o trébol es igual a la probabilidad que salga un as más la probabilidad que salga un trébol. Ahí está la regla de la adición. Pero como no son mutuamente excluyentes, o sea, no se excluyen, menos la probabilidad de que ocurran los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la probabilidad de que yo tenga una carta que sea el as al momento de extraer una de las 52 es 4 sobre 52, que es lo que ya hemos dicho aquí al principio de la exposición, ¿no? La probabilidad de que yo tenga una carta que sea el as es 4 sobre 52. Eso se mantiene. Y la probabilidad, ahora que yo tenga una carta que tenga el símbolo de trébol, es 13 sobre 52, ¿no? Y son las 13 cartas de las cuales yo podría alcanzar de obtener, ¿no? De las 52 en total, ¿no? Porque de las 52, 13 son trébol, 13 son diamantes, 13 son espadas y 13 son corazón. Entonces, en ese caso, estábamos hablando que se están dividiendo en 4 partes las 52, ¿no? Pero una sola parte que es trébol vendría a ser 13. Menos. Ahora, ¿cuántas cartas de las 52 son as y trébol? Una. Solo una, ¿no? Entonces, debo restar la probabilidad, menos, es menos, la probabilidad que tenga la suerte, ¿no?, de escoger una carta que es as y trébol al mismo tiempo. Entonces, sería 1 sobre 52, ¿no? Haciendo los cálculos respecto de esta suma y esta resta, obtengo 16 sobre 52, que de manera simplificada es 4 sobre 13, que es el 30,8%, ¿no? Entonces, ¿cómo va a venir la interpretación? ¿No? La probabilidad de obtener una carta en una sola extracción que sea as o trébol es de 4 en 13 posibilidades, ¿no? Si yo hago el experimento 13 veces, al menos en 4 ocasiones, podría observar una carta que es un as o trébol, ¿no? Esas 4 ocasiones en las cuales yo podría observar una carta que es as o trébol de las 13, ¿en qué momento va a ocurrir? ¿Al inicio de la extracción, al medio o al final? ¿Qué dicen? No se puede determinar. No se Es puede muy variable. determinar.
Es decir, no, en realidad no se puede determinar. Podría, tal vez por eso, ¿no? Que viene a ser los juegos de azar. No sabes si cuando tú lances o cuando lance el siguiente concursante, salga el dado con el número 21 o el número 7, ¿no? Hay ese tipo de apuestas. No se sabe. Entonces, ese es la suerte, ¿no? Que uno tiene, de que en realidad cuando a ti te toque jugar, a ti te salga el número ganador, ¿no? Esa es la chance, pero no saben qué momento va a ocurrir. Entonces, cuando nosotros decimos de que dos eventos no son mutuamente excluyentes, debemos restar la probabilidad de que ocurran ambos, ¿no? Del total de posibilidades. Y si vemos la gráfica, ahora vamos a ver la gráfica. Si existe una intersección entre ambos conjuntos. ¿Cómo se llama la intersección? El as de trébol. El as de trébol, ¿no? Que viene a ser la carta que es común entre ambos conjuntos. Entonces tenemos el as de diamante, el as de espada, el as de corazón, el as de trébol. Para un lado. Y para el otro lado tenemos el as de trébol otra vez, el 2 de trébol, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, JK y Q de trébol también. Dígame, ¿cuántas cartas se pueden contar en este diagrama? 17 16. dije. Ah, no, 17. 17. 17 o 16, he escuchado dos respuestas. 17 dije. 17. Sí, fue un error mío. Solo 16, sí. No, son 16. A ver, 16 Inge, 13 que son de trébol, con el as incluido y 3 ases aparte. Son 16. 16 son. ¿Están de acuerdo los demás? Por favor. De acuerdo, Inge. De acuerdo, ¿no ve? Claro, uno tal vez en la mecánica, ¿no? Decir 4 ases y 13 tréboles debería sumar 17. Pero si contamos bien la gráfica, en realidad solo hay 16. ¿Por qué hay 16 y no 17? Porque el as de trébol no la puedo contar dos veces. El as de trébol, que es la carta que es común, la intersección, pertenece tanto al conjunto de trébol como al conjunto de los que son el as, ¿no? Pertenece a ambos conjuntos. Entonces no puedo contarla dos veces. Y es que el as en realidad no son las cuatro que deberíamos observar, sino son tres a un lado y la intersección vendría a ser la cuarta. Y cuando hablamos de que las que son trébol, hablamos de las 13 cartas, 12 en un lado, pero la treceava en la intersección, ¿no? Entonces, es la misma idea. Yo les decía, ¿cuántas cartas se pueden contar? 8. La probabilidad de que salga un 10 o un as es 8 sobre 52. Aquí, ¿cuántas cartas podemos contar? 16. Entonces, la probabilidad que yo saque una sola extracción, un as o un trébol, es 16 sobre 52. Y por eso es que viene a ser aquí la resta, ¿no? Porque aquí estamos tomando en cuenta 4 cartas que son el as, y el as de trébol está incluido. Aquí tenemos 13 sobre 52 cartas que son trébol, y el as de trébol también está incluido. Es un doble conteo. Tanto lo tomamos en cuenta aquí como acá, ¿no? Es un doble conteo. Entonces, para evitar eso, porque estaría mal calculada la probabilidad si estoy duplicando la carta que se hace de trébol, debo restarle una vez, ¿no? Y eso hace el ajuste, ¿no? Eso hace el ajuste. Y de tal manera que cuando vemos la gráfica, la representación mediante los diagramas de conjuntos, también llegamos a la misma conclusión, que son en realidad 16 de 52 posibilidades y no vendría a ser 17, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Inge, se entiende, gracias. Muy bien. ¿Tal vez alguna pregunta? Ok.
Ahora, otra manera en la cual nosotros podríamos representar a este tipo de ejercicios es mediante tablas de contingencia. ¿A qué se le denomina una tabla de contingencia? Una tabla de contingencia es una tabla como las de frecuencias, pero con doble entrada. Es decir, hay dos variables. En las filas van a estar representadas aquellas cartas que son el as, y en las columnas van a estar representadas aquellas cartas que son el trébol o no son el trébol, ¿no? En este caso, nosotros podríamos considerar de forma distinta, ¿no? Que el as sean las columnas y el trébol sean las filas, no hay ningún problema. El detalle está que cuando nosotros definamos las probabilidades en cada una de las celdas de la tabla, no esté de acuerdo a lo que normalmente se está relacionando, ¿no? Por ejemplo, esta celda representa aquellas que son as y trébol. ¿Cuántas cartas son as y trébol? Una. Una de 52. ¿Cuántas cartas son as y no trébol? 3 de 3 de 52. 52. 3 de 52. Muy bien. Entonces, ¿cuántos son el as? 4 de 52. Aquí, ¿cuántas cartas no son el as, pero sí son trébol? 12. 12 de 52. Muy bien. ¿Cuántas cartas no son el as y tampoco no son trébol? 36. 36 cartas de 36. 52. ¿Por qué? De las 52 cartas que tengo en total, 13 son trébol ¿no ve? 13. Entonces, 52 menos 13, 39. menos 3 cartas que no serían el as, 36. Entonces, la probabilidad de que yo no tenga una carta que no sea el as y que no sea trébol sería 36 sobre 52, ¿no ve? De todas maneras, una vez que nosotros hayamos determinadas probabilidades, los totales deberían confirmar todo. ¿Cuántas cartas son el as? 4 de 52. Entonces, ¿cuántas cartas no son el as? 48 sobre 52, que es el complemento, ¿no? ¿Cuántas cartas son trébol? 13 de 52. ¿Y cuántas cartas no son trébol? 39 sobre 52, ¿no? Y el total vendría a ser 1, que sería 52 sobre 52, que viene a ser la suma de ambas situaciones, ¿no? Tanto para las filas como para las columnas. Ahora, yo tengo esta tablita, ya la hemos armado. Nosotros hemos entendido de dónde salen los valores que están en las celdas. Está bien, pero ¿está bien lo que hemos hecho? ¿Se entiende de dónde salen los valores? ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces, así es como se completa una tabla de contingencias para este ejemplo que es un poco sencillo todavía, así trébol, ¿no? Entonces, me pide calcular la probabilidad de que yo obtenga un as o trébol. ¿De dónde saco la respuesta? La respuesta va a ser alguna de las celdas en las cuales o he anotado las probabilidades o tendría que hacer sumas y restas todavía. Hay que Todavía hacerlo tendría. completamente. A ver, es decir, aquí estamos diciendo, ¿qué es esta probabilidad? Es la carta que sea as y trébol. Esta es la probabilidad que sea as y no trébol. Esta es la probabilidad que sea no as y trébol. Esta es la probabilidad que sea no as y no trébol. Entonces siempre es y.
Pero yo estoy buscando la probabilidad que sea O, entonces no está en la tabla directamente. Si me hubiera preguntado, ¿cuál es la probabilidad de que tú saques una carta que es as y trébol? ¿No? Me está pidiendo la probabilidad de que sea una carta as y trébol. Entonces, directamente en la tabla ya está la respuesta. Y es 1 sobre 52. Si me está pidiendo calcular la probabilidad de que tú saques una carta que es as y no trébol, entonces 3 sobre 52, ¿no? Pero me está diciendo la probabilidad que sea O, as o trébol. Entonces no está aquí. Todavía tenemos que tomar algunos valores, ¿no? La probabilidad que sea un as, la probabilidad que sea un trébol, menos la probabilidad que sea as y trébol al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todavía de aquí se tienen que sacar los elementos y hay unos ejercicios en el libro de referencia que les voy a pasar, ¿no? Donde ustedes tienen la tablita y de ahí tienen que sacar las probabilidades para responder a los incisos. ¿Se entiende? Sí, Inge, ¿se entiende? Sí, muy bien. Ok, veamos este otro ejemplo, ¿no? Con una tabla de contingencia. Ahora vamos a diferenciar las cartas por el color. Color rojo, color negro, ¿no? Las cartas vienen en dos colores. La mitad de las cartas son de color rojo y la mitad de las cartas son de color negro, ¿no? Entonces, me pide calcular la probabilidad de que yo extraiga una carta que sea as o de color negro. ¿Está bien? Ok. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga una carta que es as y de color rojo? 2 entre 52. 2 de Sí. 52. Es decir, hay 4 cartas que son el as. ¿Cuántas son de color rojo y cuántas son de color negro? 2 rojos, 2 negros. Muy bien. Entonces, la probabilidad de que yo tenga una carta que sea as y de color rojo es 2 sobre 52. Y la probabilidad que yo tenga una carta que es el as y de color negro también es 2 sobre 52. Entonces, la probabilidad que yo tenga un as es 4 sobre 52. Listo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga una carta que no es el as y es de color rojo? 24 sobre 52, ¿no? Entonces, dijimos que la mitad de las cartas son de color rojo y la mitad son de color negro, ¿no ve? Entonces, de las 52 cartas que hay, 26 son de color negro y 26 son de color rojo. De esas 26, 2 son el as y 24 no son el as. De esas 26 cartas que son de color negro, 2 son el as y 24 no son el as, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que sea una carta extraída que sea as o de color negro, ¿qué valores voy a tomar? Probabilidad de ases total, probabilidad de cartas negras en total y se le restaría la probabilidad de ases que Que sean cumple de las dos color. condiciones, ¿no ve? Entonces, la probabilidad de que sea, eh, todas las cartas sean de color negro, ¿no? Es decir, van a ser 26 sobre 52, menos la probabilidad conjunta de ambos, ¿no? Que sea as y de color negro al mismo tiempo. Y estas son 2 sobre 52, ¿no? Entonces, el resultado va a ser 4 sobre 52 más 26 sobre 52 menos 2 sobre 52, 28 sobre 52. ¿De qué manera puedo simplificar 28 sobre 52? 7 entre 13. 7 entre 3, muy bien. Entonces, ¿cómo podría yo interpretar este resultado? Que cada 13 cartas, una va a ser as o de color negro.
No, no una. ¿Cuántas? 7. 7. De 13 extracciones que yo haga al azar, ¿cuántas veces puedo, de esas 13 van a ser una carta que sea as o de color negro? 7. 7. Cuando digo que sea una carta de color negro, puede ser cualquier carta, ¿no? El 3, el 10, cualquier carta, pero que solamente cumpla con la condición que sea de color negro, ¿no? Entonces, de esa manera se calcularía esta probabilidad que es 7 sobre 13. ¿Se entiende? Sí, Inge. Sí. Muy bien. Entonces, de esa manera, si ustedes ya completan una tablita de contingencia que tenga todas las probabilidades y les pido calcular una probabilidad, entonces solo tendrían que tomar los datos que nos interesan de la tablita para poder determinar la probabilidad y la respuesta. Ok. Para terminar hoy día, vamos a ver este último ejercicio. Dice, léanlo por favor en voz baja nomás, léanlo y vean de qué se trata. Toda esta parte, por favor. Ok. Dice, eh, eh, la primera pregunta que les hago es, ¿cuántas personas en total están dentro del estudio? 350 personas, ingeniero. 350 personas. De esas 350 personas, 200 son casadas, 100 son divorciadas y 50 son solteras, ¿no? Que nunca se casaron. Ahora, dentro de las personas que están casadas, que son 200, 54 de ellas, de esas que son casadas, fuman. De las 100 personas que son divorciadas, 38 de esas 100 fuman. De las 50 personas que son solteras, que nunca se casaron, 11 fuman, ¿no? Son subconjuntos, digamos, ¿no? Ahora, se escoge una persona al azar. De las 350, podría escoger 5 personas, podríamos escoger 10 personas para crear un grupo de trabajo, de estudio, lo que fuera. Pero ese no sería el tratamiento para la regla de la adición. En la regla de la adición solamente se hace una extracción. O sea, se va a escoger solo a una persona. Bien, solo escogemos a una persona. ¿Cuál la probabilidad que esa persona que escogemos sea una persona casada o divorciada? Pregunta, ¿son eventos mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes? Excluyentes, Inge. Es decir, una persona puede ser casada y divorciada al mismo tiempo. No, Inge. No, bueno, no podría serlo. En este grupo de estudios no podría serlo. O es casada o es divorciada. Entonces, sí son mutuamente excluyentes. Es decir, sí se comportan de manera separada, ¿no? No hay intersección entre estos dos conjuntos, entre las personas casadas y divorciadas. No hay una intersección. Entonces, la probabilidad de que sea una persona casada o divorciada, lo voy a ampliar esta diapositiva para que se pueda ver mejor. Ahora sí. La probabilidad de que una persona sea casada o divorciada, ¿no? Aquí está. Es simplemente la suma de las dos probabilidades que representa a cada uno de los eventos, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que la persona que yo escoja sea casada? 200 entre 350, Inge. Es decir, las 200 personas que me dicen que son casadas entre el total. Mientras que, muchas gracias, mientras que las personas que son divorciadas son 100, ¿no? En el grupo de estudio hay 100 personas que son divorciadas. Entonces, la probabilidad de que una persona que yo escoja sea divorciada es 100 sobre 350. Lo sumo, las dos probabilidades, sale 300 sobre 350, que eso lo voy a simplificar a 6 sobre 7 para la interpretación.
pero el resultado se lo da siempre en porcentaje, que vendría a ser el 85,7%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que si yo escojo una persona al azar de este grupo de estudio es casada o divorciada? Es el 87,5, perdón, 85,7%. Es decir, 6 en 7 posibilidades, ¿no? O sea, es muy probable, es 6 sobre 7, es muy probable que yo escoja una persona que es casada o divorciada. Esa persona que no vendría a ser, porque dice 6 sobre 7, ¿no? Faltaría un séptimo. Ese un séptimo, ¿quién representaría? Los solteros que nunca se casaron. Los solteros. Exactamente, de los solteros. Entonces, la probabilidad de que yo escoja una persona que es casada o divorciada es 6 sobre 7 y que sea soltera vendría a ser 1 sobre 7. ¿No ve? Entonces, aquí estaríamos hablando de las 50 personas que nunca se casaron y la probabilidad de que yo escoja una persona que es, perdón, que es soltera es 50 sobre 350. En 50 sobre 350 es un séptimo. ¿No ve? ¿Está bien eso? ¿Es correcto? Sí, ¿No ve? Entonces, está. Ahí se comprueba. Ahora, ¿cuál es la probabilidad, si yo escojo una persona al azar, que sea una persona divorciada o fumador? Entonces, ¿son eventos excluyentes o no excluyentes? no excluyentes en este grupo de estudio. No excluyentes. Es decir, que puedo yo encontrar una persona que es divorciada o fumador al mismo tiempo. No se excluye. Entonces, son eventos no excluyentes, no mutuamente excluyentes. Entonces, ¿cómo sería la probabilidad, no? Voy a calcular la probabilidad de escoger una persona que es divorciada o fumador. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea una persona divorciada? Primer componente de la probabilidad. Entonces, calculo la probabilidad de que sea una persona divorciada y las personas divorciadas son 100 sobre 350. Más, ¿cuál es la probabilidad de que sea una persona que es fumador? 103 entre 350. ¿Dónde están esos 103? ¿De dónde sale 103? De De la la suma cantidad de de fumadores totales. 54, 38 y 11 de los grupos que no fuman. Excelente. Entonces, aquí hay tres categorías, casados, divorciados y solteros, pero en las tres categorías hay personas que fuman. Y el total de participantes que fuman, sin importar si es casado, divorciado, no importa eso, solamente la categoría viene a ser que es fumador, viene a ser la suma de este 54 más este 38 más este 11, ¿no? Y sumando los tres sale 103. Menos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea divorciada y fumador al mismo tiempo? 38 entre 350. Es decir, estos 38 de acá son los que son fumadores del grupo de divorciados. Entonces, la probabilidad de que sea una persona divorciada y fumador, porque aquí viene a ser la probabilidad conjunta con un menos, la probabilidad que sea divorciada y fumador es 38 sobre 350. Y el resultado sale 33 sobre 70. No se puede simplificar más, es el detalle, hasta ahí no se puede simplificar, que representaría el 47,1%. Entonces, el chance que yo tengo de escoger una persona que es divorciada o fumador en este grupo de estudio es de 33 en 70 posibilidades, casi, digamos, el 50%. El 47,1% es casi 50%, entonces va por ahí, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea soltera o no fumador? ¿Son mutuamente excluyentes o no excluyentes? No excluyentes. Yo puedo escoger una persona que es soltera y no fumador al mismo tiempo. Sí. ¿Cuántos son ellos? Solteros son 50 y las personas que no fuman serían 247. Se resta el total el número de fumadores. De no fumadores. Pero la pregunta que les hacía es la siguiente. ¿Cuántas personas son solteras y no fumadores? 39. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, Inge. Sí. Ya.
¿Dónde están esos 39? Es decir, nosotros teníamos 50 personas que son solteras, que nunca se casaron. De esas 50 personas, 11 fuman. Entonces, las que no fuman, son el complemento que serían 39, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que una persona sea soltera o no fumador? Es la probabilidad que sea soltera, que es 50 sobre 350, más la probabilidad que no sea fumador. Fumadores teníamos 103. Que no sean fumadores son 247, porque entre ambos casos va a sumar los 350, ¿no? De los 350 en total que hay en el estudio, 103 fuman y 247 no fuman, ¿no? Entonces esta vendría a ser la probabilidad de que no sea fumador, menos la probabilidad que sea soltero y no fumador, o sea, que cumpla las dos condiciones. Y dijimos, de los 50 solteros, 11 fuman, y entonces los que no fuman serían 39. Entre la probabilidad de que sea una persona soltera o no fumador es 129 de 175, que es todo lo que se puede simplificar, que representa el 73,7%, ¿no? Entonces, el chance que yo tengo de escoger una persona dentro del grupo de estudio que es soltero o no fumador sería 129 de 175 posibilidades, ¿no? Que es una alta probabilidad, ¿no? Porque lo que pasa es que no es que haya muchos solteros en el grupo de estudio, lo que hay muchos en el grupo de estudio son los no fumadores. Entonces, como pido calcular la probabilidad que sea soltero o no fumador, que cumpla esta o la otra condición, es por eso que la probabilidad de este inciso C vendría a ser del 73,7%, ¿no? Que es una alta probabilidad. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Positivo para los Sí, demás? ¿Se entiende, todo dije? bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, esta vendría a ser lo que es el cálculo de probabilidades con la regla de la relación. Solamente estos dos casos. Cuando son eventos mutuamente excluyentes y cuando son eventos no mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. En el inciso A son mutuamente excluyentes, pero ya en el inciso B y C son no mutuamente excluyentes. Entonces ahí tengo que restarle la probabilidad de que ocurran los dos eventos al mismo tiempo. Aquí no he restado nada, simplemente he sumado y ya tengo la respuesta, ¿no? Mientras que aquí a la suma le tengo que restar todavía la probabilidad conjunta. Eso es lo que tienen que un poquito darse la idea, ¿no? Las tablas de contingencia sí o sí va a ser el caso, a menos que me pregunte de un total, me diga cuál es la probabilidad de que una carta sea roja, entonces 26 sobre 52, no hay que hacer nada. Pero si ya me pide la probabilidad que sea un as o rojo, as o negro, no as o rojo, no as o negro, no importa en qué situación caiga de estas cuatro celdas, tengo que nomás aplicar la regla para eventos no mutuamente excluyentes, ¿no? Y así de esa manera se van resolviendo diferentes tipos de ejercicios. Ya les voy a, un poquito más avanzaremos de esto y les voy a hacer presente la segunda práctica, la práctica del segundo parcial, que vamos a tener el mismo tratamiento que hicimos para el primer parcial de las entregas con tareas, ¿no? Pero un poquito más avanzaremos para que yo les haga presente esa práctica. ¿Alguna duda final? Las diapositivas sí se puede subir. Ya les he subido. Ah, está bien, Inge, gracias, no me he fijado. No, está Inge, bien, está bien. Está bien. Eso sí, Entonces, una ingeniero, si nos cosita, van por pidiendo favor, una más. cosita, por favor, una cosita. Perdón que te corte, ¿no? Está bien, a veces no nos damos cuenta a ver si subimos o no algunas cosas, pero ya en el otro grupo, y eso, comentarles que no es con ustedes, sino que con el otro grupo pasó, de que no se dio cuenta el compañero que había subido material y le dijeron de todo. Entonces, no se sienta mal si es que no han visto, ¿no? Eso es normal, porque hay tantas cosas que están en el Classroom que a veces uno no se da cuenta si está o no está. Eso nomás como comentario. ¿Sí me decías, por favor? Sí, dije, le decía que si mientras más condiciones se nos presenten en el problema, simplemente seguir sumando las probabilidades, ¿no? Claro. Es Una decir, caja que tiene 6 tipos de colores de bolillos.
no son 6 tipos, no, 6 diferentes colores de bolillos, ¿no? Hay bolillos de colores blanco, azul, rojo, negro, verde, amarillo, y me pide calcular la probabilidad de que escogiendo un bolillo, cualquiera de la caja, sea de color rojo o verde o azul. Entonces tú calculas la probabilidad con la suma de los 3 eventos. Simplemente es eso. Entonces uno puede agregar diferentes categorías. Aquí había 3 categorías: casado, divorciado o soltero. Entonces ahí puedo tomar en una pregunta cuál es la probabilidad que yo escoja una persona que es casada o divorciada o fumador, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vendría a ser el desarrollo de la probabilidad en ese caso? ¿No? Me dice, voy a repetir, la probabilidad que sea una persona casada o divorciada o no fumador. Entonces va a ser la probabilidad que es una persona casada, más la probabilidad que es una persona divorciada, más la probabilidad que es una persona no fumador o fumador, si quieren, menos la probabilidad que es una persona casada y fumador, menos la probabilidad que es una persona divorciada y fumador. Entonces, ahí hay 2 intersecciones, porque vendría a ser un diagrama de 3 conjuntos, ¿no? También vamos a ver ese tipo de ejercicios donde hay 3 conjuntos y hay varias intersecciones. Entonces, todas las intersecciones se tienen que restar. ¿Está bien? Inge. Ok. ¿Se entendió eso de los 3 conjuntos? Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, muy bien. Para los demás, entonces, casado o divorciado o fumador, probabilidad que sea más casado, probabilidad más la probabilidad que sea divorciado, más la probabilidad que sea fumador, menos la probabilidad que sea casado y fumador, menos la probabilidad que sea divorciado y fumador, menos la probabilidad que sea casado, que no existe, ¿no? Casado y divorciado, no puede existir, entonces se anula. Esa diferencia no se puede hacer. Y listo, entonces así nosotros podemos crear diferentes tipos de incisos para un tipo de ejercicio. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta más? Vamos a cortar la grabación para... Inge, Sí, dime, por favor. respecto a las notas del examen, ¿ya Ah, las ya. va a subir? Eso, permíteme cortar la grabación para que no nos